En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Señalú, al programa En la Caja, este espacio de entrevistas donde recorremos un poco la vida y la obra de los diferentes referentes de nuestra cultura. Hoy tenemos el placer de recibir al dibujante mendocino Juan Jiménez. Juan Jiménez, dibujante y guionista, mendocino. Juan Antonio Jiménez López nació en Mendoza en el año 1943. Es un dibujante de historietas argentino. Ha recibido numerosos premios en España y Francia, para cuyos mercados suele trabajar. Su temática gira en torno a la fantasía y la ciencia ficción. Fascinado desde niño por el dibujo, empezó imitando cómics y portadas de libros hispanoamericanos y españoles. Ya más grande, se dedicó a dibujar las secuencias de las películas que le gustaban y hasta a reproducirlas en plastilina. Así, aprendió a dibujar secuencias narrativas. Completó su formación estudiando diseño industrial. Trabajó en varias agencias de publicidad, aprendiendo a sintetizar la narración al milímetro. En 1976, realiza la historieta bélica As de Pique con el guionista Ricardo Barreiro. A finales de los años 70 se mudó a Europa, comenzando a dibujar para editoriales de historietas. En 1979 publicó Estrella Negra, su primer libro en color. Luego publicó Basura y Cuestión de Tiempo, de cuyo guión también es autor. El Cuarto Poder, Leo Roa y Juego Eterno. Durante 10 años ilustró junto a Alejandro Jodorowsky la famosa serie La Casta de los Metabarones. Actualmente reside en Sitges, España, y trabaja incansablemente como el primer día. Hoy entra en la caja el maravilloso Juan Jiménez. Bienvenido, Juan Jiménez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy bienvenido. Gracias a recibimiento en Mendoza, amigos, etcétera, etcétera. Algunos sucesos extraordinarios. Estoy muy contento. Sucesos de los que vamos a hablar. Pero nosotros queríamos darte la bienvenida a la provincia, a Señalú y a nuestro espacio En la Caja. Realmente es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando un poco sobre tu vida y quizás mi intriga pase por cómo fue tu infancia y cómo fue esa conexión con el dibujo. Contanos. A ver, digamos que mi padre tiene algo que ver en esto, porque las primeras dudas que yo tenía de por qué se veía el ala de un avión, si yo me pongo en un punto y la veo muy grande y la otra más chica del otro lado. Y mi padre me dijo, esto se llama perspectiva. Ajá. No lo entendía nada, creí que era un remedio en realidad. ¿Qué edad tenías? Y tendría 6, 7 años. Es chiquito. Digamos que ese es la cueva de Altamira de mi profesión. Luego empecé a dibujar con cal en las calles, porque cuando me invitaban a jugar al fútbol, yo era muy malo, me ponían de arquero y no me interesaba mucho. Entonces, un poco para llamar la atención, ¿no? Como era un inútil con la pelota, entonces empecé a dibujar superhéroes, o dibujos, superhéroes vino después, pero dibujos en general. Entonces un poco en el barrio decía, mira el pelado, pues yo ya era pelado en esa época. Y dibujaba. Y sin saberlo,
por el momento, yo iba mucho al cine. Primero de mano de mi madre, que por no dejarnos solos, a mi hermana, a mí, nos llevaba al cine también. Entonces, yo empecé a ver esas imágenes en aquellas pantallas pequeñitas. Yo quedaba magnetizado con las imágenes. Todo esto, sin saberlo, era como que me iba cargando de imágenes. Con el tiempo, ese cine, dije, yo quiero llevármelo a mi casa esto, quiero ver cine. No había televisión en esa época, eso indica mi edad ahora. No había televisión, entonces iba al cine, un cuaderno de escuela, y yo reproducía lo que hoy se llama pomposamente frame, los cuadraditos de la película que más me gustaban. Sin querer, estaba haciendo storyboard, sin saberlo. Sin saberlo también estaba haciendo cómic en cierta medida. Hasta que de pronto un chico del barrio traía una revistita en las manos y me dice, esto es un cómic, dice, está fallado, la impresión está fallada, te lo regalo. Esta revista era Mysteric, valía $1, me acuerdo muy bien, $1 de aquella época, no tengo ni idea de cómo sería ahora. Y ahí fue el primer contacto que tuve con la historieta realmente. Ahí dije, esto lo tengo que hacer. Si lo hacían mirando al cine, y acá está ya dibujado como cine, con un diálogo encima. Y empecé a dibujar, copiando esas historietas en unos cuadernillos de la escuela, tinta china, plumín de la escuela, y yo creía que eso se dibujaba al tamaño que yo lo veía. Entonces hacía todo, copiaba las letritas, todos los detalles. Claro. Y de pronto ahí me di cuenta que la cartulina no era la correspondiente, no lo sabía en ese momento. Si pasamos un poco en el tiempo, alguien me dijo, no, esto tiene que estar, se hace grande para luego reducirlo. También es cierto que me dijeron, se usa el pincel, los instrumentos, digamos, que se usaban habitualmente y se usan. Ahora lo digital está barriendo eso, pero se usan actualmente, supongo que mucha gente como yo, usando la tinta china normal. Claro. Más o menos así empecé a esta profesión. Me he adelantado como 15 años en esta charla, pero más o menos fue eso. Vamos a hacer algunos saltos, porque de la infancia yo te pido que me cuentes en qué circunstancia decidís irte de la provincia y cuál es la vinculación que te une con esta tierra. Bueno, igual nací acá en Mendoza, en Godoy Cruz. Mi padre trabajaba en una empresa, en una multinacional, que los trasladaban de provincia en provincia, cada más o menos 3 años, por su cargo que era importante, digamos, tenía mucha responsabilidad. Y eso, digamos, al empezar a rotar por Argentina, digamos, la primera vez que contacté con un dibujante de verdad de cómic, yo ya, como te decía recién, iba copiando, iba sin mucho orden, digamos, autodidacta. Ibas experimentando. Claro, iba así, digamos, aprendía, pero sin saber que aprendía, no tenía, digamos, solo voluntad había, ¿no? Entonces, hasta que llegué justamente en el secundario, yo estudié, soy técnico mecánico en la escuela industrial, y ahí, esto me tocó en Río Cuarto, y ahí fue cuando conocí a compañeros de clase que leían las mismas revistas y estas cosas que se llamaban en ese caso Hora Cero. Estamos hablando del año 50 y no sé cuánto. Entonces, ese intercambio con los chicos ya de mi edad, etcétera, etcétera, dijo alguien, yo conozco un dibujante de cómic que vive en Río Cuarto. Entonces, solo escuchar el nombre y ya no escuchaba porque iba corriendo ya a la casa del tipo cuando me dijeron dónde vivía, que en este caso es un dibujante estupendo, es Víctor Hugo Arias,
También es cierto que en paralelo, como cosa con estos amigos, Juan Carlos Zaino, que nos veremos próximamente, dibujamos los dos una revistita en la escuela, ¿eh? Esto era en la escuela, en directo. O sea, la hacíamos con historia y todo, todos los tipos alrededor mirando, y cuando terminaba iba pasando de mano en mano por todo el curso y luego salía a otros cursos. Venía de vuelta en nuestras manos, hecha polvo, destrozada. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer otra. Hicimos mucho, hacíamos una especie de historieta instantánea. Uh-huh. Bueno, todas estas cosas sirvieron para enriquecer el trabajo mío, avanzando en el dibujo, ya dibujando con más precisión en muchos aspectos. Luego vino esto de la publicación, más o menos a continuación. Bien. Nosotros en este programa te hemos preparado algunos informes que hablan sobre tu vida, sobre tus obras, y digamos, completamos las significaciones acá en la charla en el piso. Yo te invito a que compartamos el primer informe. De acuerdo. Lo vemos. Juan Jiménez tiene premios invalorables, como lo son la aceptación por parte del público y la crítica, que lo ha hecho merecedor de numerosos galardones internacionales. Entre ellos, se destaca el de Mejor Dibujante, elegido por los lectores de las revistas en 1984, Cómics Internacional en 1983, 84, 85 y 90. Premio al Mejor Dibujante en el Salón del Cómic y la Ilustración de Barcelona en 1984. Yellow Kid, otorgado por el Salón Internacional del Cómic de Lucca en 1990. Y Boule d'Or en Francia en 1994. Sus trabajos han sido expuestos en distintas ciudades del mundo, sobresaliendo la muestra del Centro Georges Pompidou en 1997. Yo seguí estudiando. Terminé mi secundaria en el Chaco, en el Industrial Especializado en Tornería, y paradójicamente, la última materia que me quedó por rendir fue dibujo técnico. Volvimos a Mendoza y ahí intenté seguir la universidad, pero estuve 2 años en la Facultad de Diseño, que también me sirvió mucho. Era una rama de la arquitectura, entonces aprendí cosas muy interesantes, como diseñar objetos, ergonomía y todas esas cosas. Todo lo que ven en las historietas, el diseño de las cosas, tiene un sentido, una base, supo decir a los medios Jiménez. Lo cierto es que este mendocino, orgullo de su provincia, toma un lápiz, busca los colores, dibuja o sueña las imágenes y los materializa con un nivel de detalle único. Si parecen reales, muy reales, entonces sí, son los dibujos de Juan. Esa sensación de realidad que tienen tus dibujos. La pregunta orientada, ¿cómo se generan los personajes? Más temprano hablábamos con la producción sobre que Oesterheld se le venían en el sueño. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo generás o cómo pensás tus personajes y tus dibujos? Digamos que al principio hacía lo convencional, ¿no? De buscar dentro, por ejemplo, un carácter, un personaje, en base a un boceto previo, más o menos, que si lo tenía que poner luego en acción, en una historieta, me di cuenta que era un trabajo un poco inútil, porque me era más fácil entrar en la historia, si era un guión mío o de otra persona, o un guionista, era más fácil entrar leyendo la historia y ya a medida que avanzaba, leía el guión y la acción que tenía este hombre se me iba dibujando solo en la cabeza. Entonces, prácticamente ahorraba mucho tiempo, porque el tipo a lo mejor empezaba, digamos, siendo fornido, qué sé yo, pero la historia resultaba que era más débil de musculatura y esto. Entonces yo iba corrigiendo hasta que llegaba a la página 17 de la historia y ya tenía el tipo definido correctamente.
Si era muy distinto al del comienzo, entonces volvía un poquito atrás y los unificaba a todos. Entonces, ese personaje sabía que funcionaba, porque la historia me lo iba indicando. Esa indicación me servía para empezar a ver las imágenes dentro de mi cabeza. Todo esto, claro, dicho así parece que fuera un... No, de una rapidez increíble. Y luego me di cuenta que la ambientación y todo pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Edificios, ropa, etcétera, etcétera. Si era una historia de época, etcétera, etcétera, buscaba documentación, etcétera. Ahora, si soy sincero, la parte creativa es una especie de situación media mágica, ¿no? Porque el hecho de imaginar algo, pasar a la mano, digo, dibujando, normalmente mi imaginación da unas imágenes maravillosas, pero a la mano, torpe, no funciona igual que la mente. Entonces tenía que trabajar mucho. Entonces, por eso los bocetos míos son muy confusos. Hago muchas líneas extra para elegir luego la buena, ¿no? Ajá. Y siempre está la buena. Entre todas esas que hago, los bocetos míos son complicados, entonces me valgo del calco, o sea, calco la imagen, digamos, que creo correcta, y surge definitivamente el dibujo. Un dibujante como vos que recién hacía dibujos en el aire, ¿dibuja con la mano izquierda? Soy zurdo, sí, soy zurdo. Pero no se nota. No se nota no para se nada. nota cuando lo hago. No pongo el papel de una forma especial ni nada de esto. Lo único que sí trato de trabajar a la inversa de la derecha, de derecha a izquierda. Entonces, para no manchar, porque una página mía, Claro. cuando hago color, que en la mano puede tener, impregnar el papel de grasitud, a lo mejor el color allí ya no entra correctamente, entonces usar guante no puedo, entonces tengo que ir directamente de derecha a izquierda para ir pues, siempre con el papel sin tocar. Y de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, bueno, al revés todo. Bueno, entonces el resultado final es que el papel no queda lastimado por mi mano y siempre está bien para recibir el color. Que eso, maravilla. si en caso de tocarlo mucho, el color ya no funciona. Una vez hecho muchas páginas, ya lo hago con naturalidad, digamos. No me veo raro, pero al principio tuve que empezar a estudiar, muy al principio, para no lastimar el papel ni borrarlo, el grafito y todas estas cosas. Claro. Lo empiezo de derecha a izquierda, no hay problema. Bien, vamos a hacer una pausa, si te parece, y ya continuamos con la charla. Perfecto. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos con más En la Caja, hoy con la presencia del señor Juan Jiménez. Access. Access. El gobernador Francisco Pérez rindió homenaje al dibujante mendocino Juan Jiménez por sus 50 años de trayectoria y por su aporte a la cultura. En un acto que se realizó en el espacio cultural Julio Leparc, el mandatario provincial destacó la importancia del gran creador de historietas, nacido en suelo local, y lo nombró embajador cultural de Mendoza. El mandatario provincial remarcó además: la idea es poder compartir este reconocimiento con toda esta gente que te admira. En ese momento, Juan Jiménez dijo: hay que dibujar todos los días, a cualquier hora, y si es necesario, en cualquier pared. El creador de historietas expresó además: no sé cómo decir que esto no me costó, siempre me gustó y siempre estuve ligado al dibujo, pero dibujo me la llevé a marzo. Fui a escuelas técnicas, soy técnico fresador, tornero. Todo me sirvió para progresar en la ilustración y esta ha sido mi lucha en estos 50 años y de muchas, muchas horas. Juan también habló sobre el avance en lo digital. Sin embargo, el talento no tiene reemplazo en su profesión. Cuando me fui a Europa con la intención de dar a conocer mi trabajo, yo pensaba: ¿qué les voy a mostrar a ellos?
si ya lo han hecho todo. Sin embargo, había cosas con las que pude sorprender. El factor suerte también tuvo mucho que ver. Yo mandé una serie de dibujos y el editor estaba feliz en ese momento en que las vio, porque recién venía de las vacaciones. Juan Jiménez, además de un maravilloso dibujante, embajador de nuestra cultura. ¿Cómo fue recibir esa distinción? Y como cualquier cosa de gran shock, todavía no lo digiero del todo, por la responsabilidad que tiene. En fin, voy a tener que pedir unas instrucciones para ver cómo ser un buen embajador. Aunque sospecho que me dirán que el trabajo ya lo vale por sí mismo. Claro que sí. Sí, es cierto. El hecho de difundir por miles una página hecha en soledad impresiona bastante cuando uno va a los festivales, a las ferias y ve la gente que lleva el librito ese que yo he hecho a lo mejor algunos años atrás o no tanto como años para que le firme o le haga un dibujito, se hace un nudito. Y este tipo ha venido por un dibujo que hice hace un montón que ya se me olvidó el dibujo, pero sí lo hice pensando en alguien, sin rostro, digamos, y de pronto se materializa, ¿no? Y eso ya es ser embajador, ya lo es. Creo que lo he sido antes sin título. Exacto. Pero viene bien el reconocimiento. Ah, por supuesto. El estímulo que es esto, y más cuando uno llega a ciertas edades que se supone que tengo que estar fatigado. Pero no lo estás, ¿no? Puede ser que no, que esté fatigado, porque digamos que el deseo de que la fórmula, digamos, de todo este, que se podría llamar secreto, es decir, ¿y si lo hago de esta otra forma? Ese es el secreto. O sea, ves una imagen, en el cine, en cualquier lado, sí, en el autobús, cosa que uno vive con la deformación profesional de ver cómo está sentada y recordar cómo es el brazo, cómo era aquello, que luego lo voy a usar en cualquier momento, sin necesidad de documentación. Eso es un ejercicio. Entonces, el trabajar continuamente en mejorar a través de lo que te rodea. Y eso lo aprendí en la facultad, ¿no? También. ¿Cómo se conjuga la tecnología y el talento? Porque recién hacías referencia a que por ahí los avances de lo digital facilita algunas prácticas en la vida del hombre y de la mujer. Sí. Pero si no tenés talento, ¿cómo se dibuja? Es que definir talento también es muy difícil. Yo creo que si lo llevamos a la práctica podría ser ambición. Ajá. La ambición de decir, quiero reproducir algo lo mejor posible. Por eso decía esto de estar siempre mirando las cosas, ¿cómo podría dibujarlas? Y si hago ciencia ficción, ¿cómo sería dentro de 30 años lo que estoy viendo? Entonces, hago una progresión. Sería, bueno, hay materiales que se oxidan, en esa época no, todo sería de plástico, no, el petróleo ya no va a haber, entonces no va a haber plástico. Entonces, eso va desarrollando una figura que no existe, nueva. Entonces, ese avance que uno hace, digamos, imaginativo, quizás sea lo que se llama talento, pero en realidad es un ejercicio, ¿no? O sea, falsa modestia. O sea, sí, muchas veces las mamás que vienen con un chico dicen, mire, este chico dibuja muy bien y me gustaría saber cómo puedo guiarlo. Y le digo, mire, dele más lápiz y papel, no lo moleste cuando está a la noche dibujando y diga apague la luz, déjelo un poquito más, ¿no? Eso le va a servir mucho más que lo que yo le puedo decir. Que el niño tenga, digamos, el tiempo para hacerlo. Claro, para desarrollarse. Claro. Ahora lo digital, digamos, claro, ya el lápiz y el papel parece una cosa arcaica. En cierta medida lo es, en relación a los nuevos tablets digamos, máquinas que uno puede dibujar instantáneamente y con colores y con todo. También sirve.
hablando de actualizaciones, estoy tratando de aprender, no a aprender, de usarlo esto, ¿no? En cierta medida es una facilidad de rapidez si uno lo sabe hacer digamos, con cierta, con práctica, con cierta práctica. Pero como me cuesta bastante menos dibujar a lápiz, soy más rápido dibujando a lápiz que a través de un ordenador, lo tengo ahí a la vista. Tengo todos los instrumentos, porque me gusta la técnica. Exacto. Pero digamos que en este momento el trabajo mío digital se reduce a la terminación final de la ilustración o lo que esté haciendo, inclusive de la historieta. O sea, reforzar colores, lo digital me da la posibilidad de, si varío el atardecer y poner más rojo acá, eso me sirve de postproducción, digamos. Exacto. Y lo dejo impecable. Exacto. Pero siempre que se note la pincelada, que el lápiz que existe, pero digamos que es como un complemento, que es como una combinación. Una combinación. Pero hacerlo todo digital, no, ni me animo siquiera. Es una paradoja de la vida que un dibujante de tu calibre, si se quiere, de tu talla, con tus trazos y tus ideas, se haya llevado a marzo dibujo técnico. Sí, un poco insólito. Y también según cómo se cuente, claro. Yo lo cuento con drama para que sea chocante. Pero en realidad era muy complicado aquello. Tengamos en cuenta que el dibujo técnico tiene normas DIN, normas no sé qué, que la flechita para hacer plano, para que el tipo que le dieras el plano sepa reconstruir esa. Eso era muy complicado. A mí me gusta más un avión que esté volando incendiado, que el piloto tenga problemas. Eso me sale mejor. Sí, la verdad que sí. Bueno, la próxima pregunta te la hace la gente, yo no te la hago. ¿Querés que la vemos? Sí, la vemos adelante. Entonces. Hola Juan, ¿cómo te va? Sabemos que trabajaste 10 años al lado de Alejandro Jodorowsky y queríamos saber cómo fue esa experiencia. Desde ya, gracias por estar en Mendoza y en nuestro programa. ¿Cómo Pregunta fue? difícil. Sí. ¿O difícil la respuesta? No. Hace años que lo estoy ensayando. Y fue una experiencia realmente especial. Porque el trabajo de dibujante en general es un poco anárquico, estás solo todo el día, vos diseñás la cosa, la aceptás, se la mando al editor a último momento para que no tenga tiempo de criticarla. De pedirte algún cambio. Eso va de consejo también. Nunca hay que entregar rápido. Entonces el tipo no tiene forma de cambiarla. La aparición de Jodorowsky, lo conocía como guionista, no como cineasta, sino como guionista. Pero tenía una fama que lo anticipaba, digamos, como una persona súper extraña. Bueno, la verdad que era extraña, porque cuando me lo presentaron, mira, Juan Jiménez Jodorowsky, mucho gusto. Usted hizo el Incal, que era lo único que sabía que había hecho, no todo el bagaje en ese momento. Lo que había hecho en historia. No, tenía ¿cómo es? El Lama Blanco, había muchas historias que lo conocía a través de ella. Entonces, sí, Juan, no sé, la editorial nos ha propuesto que nos juntemos para hacer una obra. Pero claro, cuando lo veo por primera vez, el hombre, pelo encanecido, iba todo disfrazado, iba a decir, vestido de morado, color morado. Pero lo curioso que era morado a la corbata, la camisa, el gemelo, las medias, todo combinado, zapatos, todo morado. El hombre iba morado. Yo digo, yo tengo que dibujar con un hombre que se pone morado, todo. Eso mientras un diálogo interno. Uno asentía con... bueno. Le dije a la editorial, ¿qué te pareció? Iba a decir el chiste fácil, lo vi todo morado, pero no. Veremos
¿qué historia tiene? Bueno, hubo titubeos con las historias, hasta que alguien dijo, mira, te proponemos hacer un personaje que él introdujo en Incal, en la historia con Moebius, un personaje secundario que se llama Metabarón, el Metabarón. Dije, justamente un personaje que a mí me interesó de esa historia. Ah, el Metabarón, sí. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Seguir la trayectoria de este...? Digo, sí, la verdad que sí, me gustaría. O sea, pensando siempre en la estética, siempre no monetariamente como... No. Lo monetario, digamos que era una cosa que ya estaba más o menos calibrada. Pero el personaje me interesó mucho. Entonces, Jodorowsky me dice, Juan, ¿qué necesitas para empezar? Y le digo, bueno, primero que Alejandro, me tienes que dar todo el guión junto. Porque me han dicho, son los rumores que había, de que él daba fraccionados los guiones. O sea, hacía 5 páginas, te entregaba, y uno dibujaba 5 páginas. Digo, como yo estoy acostumbrado a hacer mis propios guiones, yo ya sé, me hago los guiones completos y yo sé dónde empieza, dónde termina, eso que hablábamos antes, el personaje y todo. Si vos me lo das completo, esto va a tener mucho más éxito y más rapidez. Y además, y esto ya es mucho más importante, es que me des toda la libertad del mundo. O sea, hay guionistas que te marcan, si digamos, la diagramación, el corte de página, la viñeta que vaya a la izquierda, a la derecha. No me des nada de ningunos datos de esto, por favor. Y el tipo, que es muy inteligente, aparte de tirar el tarot, es muy inteligente. Y después, grandes amigos, claro, el continuo estar juntos y que pasamos más allá de lo que era guionista y dibujante, que es muy importante para cualquier serie. Me dice, no tengas ningún problema. Acá está el guión, es de día, de noche, el tipo tiene que ser a lo mejor rubio y nada más. Y bueno, la historia, la acción de que salta o no salta. Y se lo agradecí muchísimo. Tal es así que cuando me dice, mira, no tengo el guión todavía, pido, ¿por qué no empezás con las últimas páginas que hizo Moebius de una historia que iba a ir ensambladas con el Metabarón? Entonces Moebius parece que había definido esa última historia, ese último sketch, digamos, en unas 6 páginas, es muy esquemáticas, y dije, bueno, acá voy a poner todo lo que pueda para que esto sea realmente, primero, distinto a lo que salía, y segundo, para impactar más, ¿no? Entonces, desarrollé esa historia que me di cuenta que no la reconoció ni el mismo Jodorowsky en la historia. Pero él, ahí me dio una pista muy interesante, que se sorprendió gratamente, porque él leía su propia historia como si fuera nueva. Entonces dije, bueno, creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, pasaron algunas páginas más, no fue tan inmediato, pero cuando llegó ese momento, una vez lo estaba escuchando que le estaban haciendo una entrevista a Jodorowsky, hablando de la historia del Metabarón. Él no sabía que yo lo estaba escuchando, y fue lo que dijo, cuando me entregan los dibujos Jiménez, es como tener una nueva historia. Me leo de nuevo. Y dije, bueno, sí, ya pasé. Tarea cumplida. Tarea cumplida, sí. Misión cumplida. Bueno, así que muy bien. Muy bien con Jodorowsky. Qué bueno. Sí. Hacemos una pausa. De acuerdo. Pequeño recreo. En minutos nomás estamos de regreso con En la Caja. Access. Arrancamos con este tercer y último bloque, lamentablemente decimos, porque charlaríamos durante horas. Tengo muchas cosas más. Me imagino que hay muchas anécdotas, hay grandes historias. Yo te invito a que veamos la siguiente imagen y que me cuentes qué te significa, quién es para vos. Grandes maestros. Tuve una buena amistad con Brescia,
que un tipo que tenía fama así de huraño. Y resulta que, claro, en su última, digamos, etapa empezó a hacer color, que es un artista fantástico con el color, porque nosotros lo conocíamos siempre en blanco y negro. Entonces, cuando él vio que yo hacía color también, de pronto, para mí fue un gran honor que me dijera, te voy a mostrar mis trabajos a ver qué te parecen. Grecia preguntándome a mí, estoy hablando de hace bastante tiempo, o sea que no era yo el Jiménez que se supone que soy ahora, pero ese pequeño dato de preguntarme me dio un espaldarazo enorme, ¿verdad? Porque dijo, qué gusto, estoy, ¿no? en la brecha, ¿no? Y efectivamente, aparte de ser un súper artista, lo descubrí un ser humano fantástico también. Solano López para mí es un líder, fue uno de los primeros que intenté dibujar como él. O sea, ¿viste? Cuando yo quiero ser como dibuja este hombre, para colmo, a él le gustaban los mismos temas que me gustaban a mí de toda la vida, aviones, etcétera, etcétera. Y tal es así que aún todavía hay gente que ve mis trabajos y vende rasgos de Solano López. Porque, o sea, que hay una influencia. Sí, hubo una influencia muy fuerte. Y trataba de imitar aquello que obviamente me salía mal porque me decía, Juan, las editoriales contemporáneas, a mi tiempo me decían, Juan, pero este soldado debe tener 20 años y le has puesto como, parece que tuviera 40, porque le ponían muchas rayitas, qué sé yo. Entonces, inclusive había algún jefe de arte solícitamente me lo limpiaba, ¿no? Entonces cuando yo lo vi impreso, decía, qué bien que estoy dibujando. Era porque había un tipo limpiándome todas las rayitas que le había hecho antes. Ahí deduje que estaba muy cargado lo mío. Y era parte de la influencia, porque la técnica de él era muy pesada, estamos hablando del Eternauta, que era la historieta máxima, que lo es, de Argentina, lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo, y yo me embebía de eso. Y si volvemos un poquito a lo que hablábamos antes, tengo un poquito de cada uno, ¿no? Espero que es lo mejor. Seguramente. No, nunca Son es una lo mejor. linda síntesis. No es lo mejor, pero gracias a ellos fue también la pregunta, ¿qué pasa si yo hago algo más, si llego más, si limpio más? Una especie de continua búsqueda, ¿no? Para mejorar, ¿no? Porque también es cierto, hubo una etapa en que cuando me fui del país, o sea, de Mendoza, yo hacía publicidad, ¿no? Trabajaba en publicidad. Y había muchas distracciones para mí. Y empecé a dibujar un poco clandestinamente acá. Clandestinamente porque lo hacía de noche, después de los asados y andar en moto por los cerros y todas estas cosas. Yo digo, bueno, voy a dibujar, ¿no? Entonces, llegar a Europa significó todos esos atractivos desaparecieron y de pronto empecé solamente a dibujar las 24 horas. Eso aparte sabía que tenía que hacerlo así porque la correlación edad y, digamos, perfección de trabajo, qué sé yo, no era la misma que si hubiera empezado a los 18 años. Que sí lo empecé, pero realmente en serio fue a partir como tenía ya 34, yo digo, si quiero dibujar mejor y qué sé yo, tengo que dedicarme a 24 horas prácticamente. Claro. Entonces, por eso le aconsejo a todo el mundo que dibuje todo el tiempo posible, que eso es lo único que mejora. Y si tiene alguien que le aconseje, un profesor, un Bellas Artes, que he ido a Bellas Artes también, hasta que me echaban, porque no quería dibujar la Venus, sin brazo. Yo dibujaba un soldado corriendo un tanque. Pero lo hacía bien dibujado el tanque, quedaba bien en perspectiva, pero no era lo que me decían, Juan, usted aquí... No, bueno, y así, pero iba aprendiendo. Volviendo un poquito al tema, digamos, de
los progresos y las herencias, Sí. esta gente me completó mi aprendizaje a través de sus trabajos, ¿no? Y luego también es cierto, y eso lo digo a todo entusiasta, que hay libros, Sí. hay que agarrar los libros, como decía. no muerden. Claro, que no muerden, y eso, aunque sea autodidacta, pero leyendo y explicando, viendo los libros, analizándolos, fue fantástico para mí porque, y aún sigue siendo, Andrew Loomis, un dibujante americano, que tiene una serie de libros maravillosos, y yo lo aprendí, mucho de lo que ahora puedo dar, lo aprendí en esos libros. De verlo, Sí, sí. sí. Último informe, lo compartimos. Allí lo vemos. Juan Jiménez bromea cuando responde que es escapismo el origen de esa fascinación por la ciencia ficción, para más tarde señalar que la tierra firme nunca le gustó. Yo pensaba cómo sería un planeta lejano y empezaba a dibujarlo. Me pasaba el día entero. Ahora, con la tecnología, puedo saber cómo es un traje espacial y eso me ayuda a dibujarlo. La respuesta es que quería escaparme de la Tierra, de mis profesores, de la vida diaria de un tipo que estaba agobiado por tener que estudiar cosas horribles, como matemáticas. Sin embargo, con los años descubrí que todo lo que estudié me sirvió. Matemáticas, química. Es increíble, sentencia con lucidez el dibujante. La editorial Humanoides lo sentó con Jodorowsky, que tenía una idea en la que 1 millón de naves atacaban a 1 millón de tipos y todo se tenía que ver en un mismo cuadro, o algo parecido. Pasó el tiempo y dijo, tengo una idea mejor. ¿Te gusta el Metabarón? ¿Quién es? Es un personaje que hizo Moebius dentro del Incal. Ah, sí, uno pelado con una oreja de lata. La casta del Metabarón al principio me fastidió un poco, porque no era lo mío hacer esas armaduras y fantasías. Te juro que no, cuenta Juan. Pero lo suyo, reloj tras reloj, año tras año, fue hacer lo que le pidieron, lo que quiso, lo que conocía y lo que deseaba conocer. La ciencia ficción es una realidad más. Entonces, las historias fantásticas que dibuja Juan Jiménez hoy, ¿son también una realidad? Seguro. ¿Por qué la fantasía, por qué la ciencia ficción en la vida de Juan Jiménez? Y yo la deducción que más clara tengo de eso es que es la libertad total. O sea, no hay proporciones, no hay anatomías. Un marciano puede ser verde, que es lo que conocemos como marciano. Quiero decirte que es libertad, no hay referencias. Entonces, tenés todo para crear todo lo que quieras. Suponiendo, yo soy bastante convencional en el sentido del concepto de tener los pies en la tierra y trato de transmitirlo. Es decir, la libertad absoluta tiene su límite para el que lo va a leer, porque uno no sabe exactamente si el que lo va a leer tiene las claves para irse en la nave que yo he creado mentalmente. De pronto el tipo no sabe manejarla, la nave. Entonces tengo que hacerle los controles que él conoce como para conducirla. Un volante, poniéndole algunas lucecitas distintas, pero un volante. Entonces el hombre se mete en esa nave y funciona la nave para él. Luego tiene que tener un motor. Así conocemos, tiene que tener un caño de escape. Lo vemos en los autobuses diariamente. Humareda que sale de atrás. Y bueno, entonces la llamarada atrás tiene que ir humareda y eso da la sensación de velocidad a esa nave. Tenemos el hiperespacio, ir de un planeta a otro, pero eso para un lector, digamos, hoy día sí, ya todo el mundo lo sabe lo que es el hiperespacio, pero hace 10 años, 15 años no. Entonces había que ir con cautela con el hiperespacio, teníamos que decirlo o dibujarlo de tal manera que la persona que lea
se meta en esa nave, como te digo, conduzca y llegue al hiperespacio y se lo crea. O sea, al ser convencional es en ese sentido. No poner un límite, aunque sea mínimo, a la imaginación. Así todo ya me sirve a mí como libertad, ¿no? De hecho, muchos de mis diseños, luego uno cuando va a ver las películas de pronto dice, esa nave me parece que la he dibujado yo. Y después lo analizan, no, y ese pirulo que sale por abajo, lo hice yo. Después descubrí, obviamente estuve en Lucasfilm, por ejemplo, ¿no? Y de pronto me encontré con un montón de chicos que trabajan allí, argentinos, italianos, era como el arca de Noé, y me estaban esperando. ¿Por qué? Porque todos tenían la colección de yo lo que había dibujado durante 10 años antes, y muchas de las referencias estaban plasmadas ahí. Y no sabía si emocionarme o no, o cobrar copyright. Que eso voy a Era hacer. otra forma de emoción también. No, pero claro, estamos exagerando, pero bueno. Pero fue una felicidad muy grande, porque los tipos tenían toda la colección mía, Moebius al lado, y más dibujantes, claro. Pero ese estudio estaba con toda mi producción, que seguramente habrían visto cosas que han usado. Como yo, cuando voy al cine, también les robo a ellos, en cierta medida, ¿no? Porque tengo imágenes y digo, esto me gusta mucho. Y tal como lo hacía cuando hace 1000 años iba al cine y me quedaba con las imágenes, lo hago ahora igual. Y, claro, además, ¿quién va a pensar que le copio a alguien siendo tan buen dibujante, según dicen? Entonces, pues, tengo más libertad. Pero sí. El dibujo uno lo asocia también a la etapa de la infancia, al niño que dibuja. ¿Cuánto hay de niño en los dibujantes? ¿Y cuánto hay de ese niño que dibujaba con cal y que miraba y buscaba capturar todo en su retina en este Juan Jiménez? Bueno, yo pienso que esa parcela de niño uno la sigue manteniendo. Creo que un poquito es no te digo que sea el secreto total, pero esa capacidad de sorpresa y eso parece que hay que tenerla. Y creo que para mantenerse más o menos en la profesión también hay que tenerla casi por obligación, ¿no? Por eso estamos viendo maravillosas películas hoy día, con un, para mí, no exceso nunca de imágenes digitales como hay ahora, que se puede reproducir cualquier planeta, cualquier ciudad, persona, etcétera, digitalmente. Para mí el cine en este momento es todo lo que yo hubiera soñado, digamos, y todavía más incrementado por pantallas maravillosas, ciudades que yo he dibujado como con un pincel y acuarela líquida, de pronto lo veo materializado 10 veces mejor de lo que yo hubiera querido hacer. Y eso me estimula para tratar de ya no insistir más en el sentido de superar aquello. Pero antes, cuando la producción era limitada, o sea, que era cuestión de millones para hacer una ciudad, una maqueta enorme, yo tenía ventaja, porque yo la hacía muy barata, eso, muy rápido lo hacía, hasta que la tecnología me superó, ¿no? Pero no importa, me sigue gustando hacerlo. Eso es lo importante. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Volvés a Mendoza y todas esas cuestiones? Bueno, los proyectos, en este último tramo de mi profesión, me pasé de la ciencia ficción, paré la máquina y la retrocedí un poco y me fui a medieval. O sea, una historia de armaduras, tipos con espadas pesadísimas y estas cosas. Y bueno, me salió una historia de 3 libros, traté de no poner, digamos, dentro de la historia que tuviera eso, que das un golpe de varita mágica y de pronto sucede algo, sino me traje a la tierra el medieval también, como algo que está sucediendo, pero por otras razones, no por magia. Como todo parte
cosa que no lo había dicho antes. Muchas veces las ideas surgen de un segundo, de un minuto. Entonces, a lo mejor un tipo, yo quería que un tipo le empezara a salir escamas del brazo sin saber por qué. Esa era la imagen de prototípica. Entonces digo, un tipo que le empieza, claro, ¿y qué hace con eso? Y bueno, esto no sabe si es un tigre o un... No, es un dragón. Después di una vuelta de tuerca al guión y digo, más impactante, una chica que le empiece a crecer esto. Y efectivamente empecé por ahí. Y de pronto una chica muy, muy lindorras, de estas que uno dibuja, idealista, o no, en Mendoza no hay mucho idealismo en ese sentido, ya son así. Entonces, una chica que le pasa esto. Ay, bueno, y ya se fue tejiendo un montón de marañas y cosas de estilo. Entonces, acabo de terminar este libro de los dragones, que creo que ha quedado bien, siempre creo que ha quedado bien, hasta que alguien me diga, no... Nadie te va a decir eso. Bueno, ojalá. Y ahora, una vez terminado eso, tenía intenciones de, al cabo de mucho tiempo, volver a los aviones. Qué milagro, los aviones. Pero por un tema muy especial, que es que descubrí, gracias a unas ediciones argentinas, de los voluntarios argentinos que combatieron la Segunda Guerra Mundial. Pero lo sorprendente es que no eran 5 o 6, eran miles que fueron argentinos, que esencialmente en la parte de aviones. Y de pronto veo una foto de un Spitfire con el Patrusú pintado en la trompa. Patrusú en un Spitfire, en la batalla de Inglaterra. Bueno, empecé a leer, ya me metí en internet, que ahora hay todos esos datos, y digo, esto lo tengo que dibujar. Tengo que dibujar un personaje metido desde Argentina, que la mayoría eran, obviamente, descendientes de ingleses, sí. En La Pampa, tenían ganado y qué sé yo, y los hijos jovencitos dijeron, me voy a defender mi madre patria. Y fueron cientos, murieron muchos, cientos también, no solo en Inglaterra, sino en Francia, Italia, el norte de África. O sea que tengo mucho para hacer dentro de ese tema. ¿Y volvés a Mendoza? ¿Por sí o por no? Volver a Mendoza, lo estoy haciendo escalonado. Porque hace 4 años que llegaba a 20 días, luego 30, 35, 35, creo. Sí, como un planeta nuevo para mí, el oxígeno, todo. Y tira mucho, tengo mi familia acá, tengo la familia de mi mujer, tengo mi hermana, mi casa a medias, está vacía todavía, pero todo eso son ganchos para quedarme, autoganchos, digamos. Bueno, sabes que siempre es un lugar para volver, y ¿no? aparte es, qué sé yo, fantástico. Si uno combina calorcito con calorcito de allá, verano acá, verano allá. Fantástico. Que odio un poquito el frío. Sí, lo estoy intentando. Lo estás intentando, bueno. Juan, ha sido un verdadero placer haber tenido esta charla con vos, haberte tenido con nosotros en el canal, tenerte en la provincia. Te esperamos siempre. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, la verdad. Esto invita a que vuelo más rápido. Te esperamos entonces. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a todos. Access. Llegamos al final de este programa, hoy con la presencia del señor Juan Jiménez, excelente dibujante mendocino. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre te decimos, el próximo miércoles a partir de la hora 22 a través del canal número 30 de TDA o en www.señalu.tv. Chau, hasta el próximo miércoles. Access.